Queridas hermanas, muy buenas noches. Eh, Reciban un saludo y un fuerte abrazo. Siempre con la bendición de Dios, deseando que se encuentren bien junto a sus familias. Y siempre agradecida a mi Padre Celestial por permitir realizar la clase para este domingo. Hermanas, para este domingo la clase es oraciones de fe. Oraciones de fe. Este discurso fue por el presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia. Voy a empezar a ver con este párrafo. Al orar con fe, somos una parte fundamental de la obra del Señor, conforme Él prepara el mundo para su segunda venida. Tenemos al profeta José Smith. Él realizó su oración, ¿no? Antes de que él vaya a orar a la arboleda donde tuvo su primera visión. Él oraba ya en el transcurso de su vida. Sus padres le habían enseñado a orar. Él oraba siempre con fe para saber el evangelio verdadero, cuál era, porque en el transcurso de su vida, hasta los 14 años, escuchaba muchas doctrinas, ¿no? Muchas iglesias que predicaban, ¿no? Pero él no estaba convencida cuál era la verdadera iglesia de Dios. Y tuvo que preguntar a Dios, ¿no? ¿Cómo preguntó? Con una potente oración de fe. Aquí en el discurso del presidente del Henry B. Eyring, encontramos dos ejemplos de oración de fe, que uno de ellos es de José Smith. ¿Ya? Voy a leer. Dice: José Smith es un ejemplo de cómo se puede aumentar ese poder espiritual. Él nos demostró que la oración de fe es la clave para la revelación de Dios. José oró con fe creyendo que Dios el Padre respondería a su oración. Oró con fe creyendo que únicamente por medio de Jesucristo podía ser liberado de la culpa que sentía por sus pecados. Y oró con fe creyendo que tenía que encontrar la verdadera iglesia de Jesucristo para obtener ese perdón. A lo largo de su ministerio profético, José Smith usó oraciones de fe para obtener revelación continua. Al afrontar los desafíos actuales y los que están por venir. Acá nos está diciendo cómo José se acercaba a Dios, ¿no? Cómo él se comunicaba con Dios. Al pedir perdón también por sus pecados, ¿no? Él dice que él se comunicaba con Dios o hacía su oración de fe. Y también al querer saber cuál era la iglesia, la religión verdadera de Dios. Nosotros, cuando nos empezaron también a dar a conocer el Evangelio,
el Evangelio restaurado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También los misioneros en las charlas que nos daban a conocer el Evangelio, ellos también nos enseñaban la manera como orar, ¿no? Hasta ahí nosotros teníamos otra manera de orar, pero ahí nos enseñaron, ellos en el transcurso de las charlas que nos daban, nos enseñaban la manera cómo orar, cómo preguntarle a nuestro Padre Celestial de lo que ellos nos estaban hablando, si era cierto. Y yo siempre recuerdo que me dijeron a mí que tenía que ser una oración, que la oración que iba a hacer era una comunicación con Dios, que era que tenía que ser una oración sincera, sí, sincera, que, que tenía que tener el deseo de saber lo que yo estaba preguntando. Tenía que tener ese deseo, ese sincero de saber lo que yo estaba preguntando si era cierto. A la hora que he estado acá leyendo el ejemplo de José Smith, he recordado también las enseñanzas de los misioneros. Voy a seguir leyendo, hermanas, ¿ya? El primer ejemplo es José Smith, quien preguntó con fe infantil qué deseaba el Señor que hiciera. Su respuesta cambió la historia del mundo. En mi opinión, hay una lección importante en las respuestas de José al ataque de Satanás cuando se arrodilló a orar. Eso nos está diciendo el presidente, ¿no? Nos dice, el presidente Henry. En mi opinión, hay una lección importante en la respuesta de José al ataque de Satanás cuando se arrodilló a orar. Sé por experiencia propia que Satanás y sus siervos intentan hacernos sentir que no debemos orar. Cuando José Smith con todas sus fuerzas invocó a Dios para que lo librara del poder que trataba de atarlo, recibió una respuesta a su súplica de alivio y se le aparecieron el Padre Celestial y Jesucristo. El intento de Satanás de frustrar el comienzo de la restauración fue tan intenso porque el intento de Satanás de frustrar el comienzo de la restauración fue tan intenso porque la oración de José era muy importante. Ustedes y yo desempeñaremos funciones más pequeñas en la restauración continua. Pese a ello, el enemigo de la restauración intentará impedir que oremos. Ese ya nos está aconsejando el presidente, dice, ¿no? Que pese a ello, dice, pese a ello, nosotros vamos a tener también vamos a tener funciones más pequeñas, pero igual pese a ello el enemigo va a estar ahí intentando impedir que siga la restauración, ¿no? Que siga creciendo. Va a estar impidiendo el que oremos. El ejemplo de la fe y la determinación de José nos puede fortalecer en nuestro propósito. Esta es una de las muchas razones por las que en mis oraciones doy gracias al Padre Celestial por el profeta José Smith. Nosotros debemos hacer lo que el presidente nos pone de ejemplo, ¿no? La oración de fe de José Smith, que debemos
tomar de ejemplo, como él dice que él lo ha servido mucho, es una lección para él, que le da gracias a José Smith por esas oraciones de fe, de lo cual él ha aprendido. En segunda de Nefi, vamos a ver segunda de Nefi. Vamos a leer segunda de Nefi 32:8. Ya, voy a abrir a leer. Y ahora bien, amados hermanos míos, percibo que aún estáis meditando en vuestros corazones, y me duele tener que hablaros concerniente a esto, porque si escucháis al Espíritu que enseña al hombre a orar, sabráis que os es menester orar, porque el espíritu malo no enseña al hombre a orar, sino le enseña a que no debe orar. O sea, acá es una enseñanza que cuando nosotros estamos dejando de orar, cuando nosotros no estamos haciendo nuestras oraciones, sea donde sea, nosotros podemos orar en cualquier momento. Nosotros podemos orar en donde estemos, podríamos estar cocinando y podríamos estar acordándonos de algunas dificultades o quizás que queremos agradecerle a Dios también por lo que nos está pasando. Podemos orar. Tenemos esas ganas de orar, hagamos. Cuanto más tengamos ganas de hacer oraciones, sea yéndonos al mercado también, sea saliendo de nuestras casas para quizás tengamos que salir a hacer algo afuera, podemos hacer nuestra oración. Cuando más hagamos nuestra oración, más vamos a estar cerca de Dios. Y cuando nos olvidemos de hacer las oraciones, es cosa de Satanás ya, del adversario, que él es el que está procurando a que nosotros nos olvidemos de Dios, que no oremos, ¿no? Mire, voy a leer acá En ocasiones quizás no sintamos deseos de orar, tal vez nos sintamos enojados, desilusionados o disgustados. Sin embargo, en esos momentos es cuando debemos hacer un esfuerzo especial por orar. Esto es lo que nos quiere decir la lectura de segunda de Nefi 32:8 y 9. Pongamos un esfuerzo, dice, cuando tengamos desánimos, estemos desilusionados o nos haya pasado algo que no nos ha salido como hemos querido hacer las cosas, no nos enojemos. Más bien hacer un esfuerzo especial por orar, un esfuerzo. Y entonces quizás lo que estemos pasando va a ser un poquito menos grave de lo que nosotros hemos visto antes ya. Entonces, ahí vamos a estar dando la contra al adversario. Entonces, hermanas, este es un ejemplo del que encontramos en el discurso, oraciones en fe. Nosotros sabemos que la oración es una manera de comunicarnos con nuestro Padre Celestial. La oración son unas bendiciones que nosotros tenemos mientras que estamos en esta tierra.
qué gran bendición tenemos de poder comunicarnos con Dios. Cuando estamos haciendo nuestra oración, sentimos a Él cerca de nosotros. Acabamos de hacer la oración, sentimos un gozo en nuestro corazón. Y es que a veces nos pasa de que terminamos de hacer la oración y creo que si esperáramos un poquito más de tiempo ahí en ese tiempo que hemos hecho la oración, también puede que recibamos una guía de cómo poder hacer ese día lo que tenemos que hacer, porque siempre estamos pidiendo que nos guíe para ese día, ¿no? Bien, y a veces pensar y quedarnos un momentito, a ver si en ese momento puede ser, nuestra oración llega a ser contestada y podamos reconocer cómo podemos hacer las cosas en ese día. La oración siempre es importante. Nosotros durante el día ya tenemos como 5 oraciones que llevamos a cabo, ¿no? Al levantarnos y al tomar nuestros alimentos. Nosotros, ¿por qué nosotros, hermanas, creen que nosotros tenemos que orar? Siempre para pedir a Dios que nos fortalezca, para pedir a Dios que nos ayude a resistir a veces a las tentaciones, ¿no? del adversario. En Tercera de Nefi hay una escritura que vamos a leer. Tercera de Nefi 18:15. ¿Ya? De cierto os digo, que debéis velar y orar siempre, no sea que el diablo os tiente y seáis llevados a cautivos por él. Por esto es que nosotros siempre tenemos que estar haciendo nuestras oraciones. Ahora digo, ¿de qué manera nosotros podemos podemos saber que nuestras oraciones son contestadas? Voy a leer Enós. Enós oró, hizo una profunda oración de fe. Voy a leer. Acá lo menciona en el discurso el presidente Henry. Enós, en el libro de Mormón, es otro modelo de mi oración de fe. Conforme intentó desempeñar mi función en la restauración continua, sea cual sea su función, también puede considerarlo como un tutor personal. También podemos considerarlo a él un ejemplo de oración, también a él nos está diciendo acá el presidente, el segundo consejero de la presidencia general. Al igual que José, Enós oró con fe y describió su experiencia de esta manera. Y mi alma tuvo hambre y me arrodillé ante mi Hacedor, y clamé a él con potente oración y súplica por mi propia alma, y clamé a él todo el día,
Sí, y cuando anocheció aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Y vino a mí una voz diciendo, Enós, tus pecados te son perdonados, y serás bendecido. Y yo, Enós, sabía que Dios no podía mentir, por tanto mi culpa fue expurgada. Y dije yo, Señor, ¿cómo se lleva esto a efecto? Y él me dijo, por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto, y pasarán muchos años antes que él se manifieste en la carne. Por tanto, ve, tu fe te ha salvado. Esta es la oración, la ferviente oración que hizo Enós, ¿no? Para pedirle perdón a Dios. Y él al hacer su oración, sintió la voz de Dios, su oración fue contestada. Y Dios le habló, le dice, Enós, tus pecados te son perdonados. Nosotros, ¿de qué manera, hermana, nos podemos dar cuenta, hermanas, que nuestras oraciones son contestadas? En Doctrinas y Convenios 88, 63, Doctrinas y Convenios 88, versículos 63 al 65. Voy a leer. Allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente, y me hallaréis. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Cualquier cosa que le pidáis al Padre en mi nombre, os será dada, si es para vuestro bien. Y si pidéis algo que no os conviene, se tomará para vuestra condenación. Cuando nosotros pedimos en oración, nuestra oración tiene que ser, ¿no?, una oración sencilla y sincera. No siempre todo lo que vamos a pedir se nos va a ser dada. El Padre Celestial sabe qué es lo que nos conviene y qué es el que se nos puede conceder. En nuestra oración muy pocas veces va a ser sí. Mayoría de veces puede ser no, porque Él sabe que nos conviene y en qué momento se nos va a dar, se nos va a dar la respuesta a la oración. Puede darnos a nosotros mismos, puede darnos con nuestras familias, a lo que nosotros pedimos, por intermedio de amistades también, pueden ser contestadas, solo está en darnos cuenta. Siempre escucho pues también que dicen, hemos dicho, ¿no? Mi oración se ha sido respondida, porque lo hemos sentido que ha sido respondida, porque eso que se nos ha dado ha sido para nuestro bien de nosotros, es para nuestro bien de nosotros. Cuando se nos dio al preguntar por el Evangelio, fue para el bien de nosotros, fue para ganar muchas cosas, fue para saber cómo comunicarnos con Dios. Es algo muy hermoso de lo que nosotros hemos podido ser bendecidas, es que es la oración. También tenemos en otra escritura, en Doctrinas y Convenios 9,
9. Vamos a leer, ¿ya? Ya está. Doctrinas y Convenios 9, del 8 al 9. Ya voy a leer, hermanos. Pero he aquí te digo, que debes estudiarlo en tu mente, entonces has de preguntarme si está bien. Y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto sentirás que está bien. Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamientos que te hará olvidar lo que está mal. Por lo tanto, no puedes escribir lo que es sagrado, a no ser que lo recibas de mí. Esta escritura después es una enseñanza, es una reflexión, ¿no? Que después que hemos podido hacer nuestra oración y hemos podido sentir la respuesta por lo que hemos pedido, dice que vamos a sentir, ¿no? Vamos a sentir que dentro de nosotros arda nuestro pecho, dice. Y eso nos vamos a dar cuenta que eso está bien para nosotros, que es lo mejor, que lo que hemos pedido es lo mejor, esa manera de dar respuesta a nuestra oración. Y bueno, y lo que no es, lo que está mal, por lo tanto, dice no vamos a tener que hablar de eso, pues no nos hemos dado cuenta por algo que no hemos pedido y está mal, no vamos a sentir nada, dice. Va a ser lo contrario, no vamos a sentir nada. En las escrituras, leyendo y estudiando y realizando las clases de los discursos, siempre estamos acordándonos, ¿no? De muchas enseñanzas que hemos podido tener anteriormente, ¿no? Recordando cómo es que ponerlos en práctica, cómo es ahorita la clase, ¿no? El tema oración de fe, que es nuestro consuelo de tener por este medio de la oración, por esta manera de comunicarnos con Dios, conversar con Dios. Siempre nosotros estamos acordando de nuestras oraciones, ¿no? Cuando nos dirigimos a Él, siempre por nuestros hijos, ¿no? Por nuestros hijos, por nuestros familiares, por enfermedades. Y aquí en el discurso hay también del presidente que nos da un ejemplo, ¿no? Que él, una experiencia de que él cuando tuvo una oportunidad con un elder, él habla cuando él era joven. Y el elder es como, tenía la edad como que él tiene ahorita, dice, ¿no? Voy a leer. Cuando era miembro más nuevo del quórum de los 12 apóstoles, recuerdo que me arrodillé a orar con el elder David B. Hay, quien tenía más o menos la edad que yo tengo ahora, con las dificultades que ahora experimento yo. Recuerdo su voz al orar, no abrir los ojos para mirar, pero me pareció como si estuviera sonriendo. Hablaba con el Padre Celestial con alegría en la voz. En mi mente puedo oír su
felicidad cuando dijo, en el nombre de Jesucristo. Me pareció que el Elder Hay sintió que en aquel momento el Salvador confirmaba el mensaje que él había comunicado en oración al Padre. Y yo estaba seguro de que sería recibido con una sonrisa. Nuestra capacidad para realizar nuestra contribución fundamental a la maravillosa restauración continua aumentará a medida que crezca nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador y en nuestro Padre Celestial como nuestro Padre amoroso. Al orar con fe, somos una parte fundamental de la obra del Señor. El Elder está relatando de cuando tuvo una oportunidad de hacer una oración con el Elder, está relatando el presidente, ¿no? Y él estaba con los ojos cerrados, pero él sintió la oración que él hizo, ¿no? Una ferviente oración de fe. Él sentía que él estaba sonriendo y que estaba sonriente por la respuesta que le estaba dando nuestro Padre Celestial. Él transmitió la fuerza, su sinceridad de oración lo transmitió al presidente. Él lo sintió. Después tengo un relato de un huerfanito, hermanas, de un niño. También ahí sorprendió ese niño a los médicos, a las enfermeras. El niño había criado en su hogar, era un huerfanito. Otras personas lo habían criado, sus padres fallecieron. Él se enfermó. Voy a leer la historia, hermanas. Empieza así. Hace algunos años escuché de un huerfanito de 9 años al que llevaron apresuradamente al hospital. Tras el examen médico se determinó que se le debía someter a una cirugía inmediatamente. Había estado viviendo con amigos que le habían ofrecido su hogar. Sus padres habían fallecido, pero cuando vivían le habían enseñado a orar. Y entonces, cuando llegó al hospital, quería la ayuda del Señor. El niño cuando llegó al hospital, él quería la ayuda de Dios. Ya sus padres le habían enseñado a orar. Los doctores decidieron tener una conferencia de médicos. Cuando el niño llegó al quirófano, miró alrededor y vio a las enfermeras y a los doctores que habían participado en esa conferencia sobre su caso. Él sabía que estaba grave y le dijo a uno de ellos, mientras se preparaban para darle la anestesia: Doctor, antes de comenzar la cirugía, ¿podría orar por mí? El niño le dice ese al doctor, le dice. El doctor, avergonzado, se excusó y dijo, yo no puedo orar por ti. El niño les pidió lo mismo a los demás doctores, pero el resultado fue el mismo. Tampoco quisieron orar. Finalmente sucedió algo asombroso. Ese niño dijo, si ustedes no pueden orar por mí, por favor, esperen a que yo ore por mí mismo. Le quitaron las sábanas y se arrodilló sobre la mesa de operaciones. Inclinó la cabeza y dijo, Padre Celestial, solo soy un huérfano, estoy muy enfermo, por favor sáname. Bendice a estos hombres que me
que me van a operar para que lo hagan bien. Si tú me sanas, trataré de convertirme en un hombre bueno. Gracias, Padre Celestial, por sanarme. Él agradeció a Padre Celestial, después de su oración agradeció, gracias por sanarme. Esa es su oración, cuánta fe hubo en su oración de este niño huerfanito. Cuando terminó de orar, se acostó. Los ojos de los doctores y de las enfermeras estaban llenos de lágrimas. Entonces el niño dijo, estoy listo. Se realizó la cirugía, el pequeño fue llevado de regreso a su cuarto y en pocos días lo sacaron del hospital, bien encaminado a una completa recuperación. Voy a seguir leyendo a ver cómo es cómo continúa esta historia. Unos días después, un hombre que oyó sobre el incidente fue a la oficina de uno de los cirujanos y dijo, hábleme de la cirugía que realizó hace unos días a un niño. El cirujano dijo, he operado a varios niños. El hombre agregó, era un niño que quería que alguien orara por él. El doctor dijo con gran seriedad, sí hubo un caso así, pero considero que quizás sea demasiado sagrado como para hablar al respecto. El hombre dijo, doctor, si usted me lo cuenta, lo trataré con respeto, me gustaría escucharlo. Entonces el doctor relató la historia tal como yo lo acabo de relatar y luego agregó, he realizado cientos de cirugías para hombres. Este es lo que el doctor le dice a la persona que le había preguntado, ¿no? He realizado cientos de cirugías para hombres y mujeres que pensaban que tenían la fe para ser sanados. Pero nunca antes había sentido la presencia de Dios como la sentí al lado de ese pequeño. Él abrió las ventanas de los cielos y habló con su Padre Celestial, como uno habla con otra persona cara a cara. Quiero decirle que hoy soy mejor hombre por haber tenido esa experiencia de estar al lado de ese niño y escucharlo hablar con su Padre Celestial, como si él estuviera presente. Esta es una historia de un niño, ¿no? Que como con su fe, con esa fe también a nuestro Padre Celestial, a su Padre Celestial, como pidió, ¿no? Antes de que sea operado. Y pudo salir bien de la operación y se recuperó. Las oraciones siempre son contestadas, hermanos. Como dije hace un momento, nuestro Padre Celestial, Él va a saber lo que es mejor para nosotros. Las respuestas a veces van a ser sí o a veces van a ser no. Pero no por eso nosotros vamos a estar, vamos a dejar de orar. No que nos salgan malas cosas, nosotros, vamos a enojarnos. Puede ser que no nos salga bien, puede ser que un momento, persona no, natural, que puede ser que nos molestemos, pero tenemos que darnos cuenta que de eso no vamos a ganar nada. Más bien, ser constantes con nuestras oraciones cuando queremos un beneficio para nuestro bien. Van a ser escuchadas.
Como hace un momento también dije, ¿cómo es que nosotros, en qué momento, en qué momento es que podemos orar? Siempre, siempre podemos orar. Siempre que nosotros tengamos las ganas de orar. Sí se nos pasa, que a veces, no pasa, que a veces estamos cocinando, tenemos las ganas de hacer una oración a nuestro Padre Celestial, de querer comunicarnos con Él. La oración que tenemos aquí como bendición, aquí mientras estamos en la tierra, es para que siga la continuidad de la restauración del Evangelio. Es para ello. Acá vamos a leer, acá he encontrado acá, miren, vamos. ¿Cuándo debemos orar? Voy a leer, a ver. Podemos orar siempre que sintamos la necesidad de comunicarnos con nuestro Padre Celestial, ya sea en silencio o en voz alta. A veces necesitamos estar a solas para poder derramar toda nuestra alma a Él. Además, podemos orar durante nuestras actividades diarias, en las reuniones de la iglesia, en casa, al caminar por un sendero o por la calle, en el trabajo, al preparar la comida, donde quiera que nos encontremos, sin importar lo que estemos haciendo. Podemos orar de día o de noche, cuando estemos solos o con otras personas. Podemos tener a nuestro Padre Celestial en nuestros pensamientos en todo momento. En nuestras oraciones siempre también estamos pidiendo por nuestras familias. Acá mire, por ejemplo, si utilizamos oramos por nuestras familias, cuando nos dirijamos a Él, por ejemplo, nosotros tenemos que hacerlos con sus nombres de ellos, dicen, enseñarlo, es una manera de dirigirnos a nuestro Padre Celestial, con sus nombres de ellos, del familiar por el que estamos pidiendo, por la persona por la que estamos pidiendo. Al orar debemos usar palabras que comuniquen apropiadamente una relación de amor con Dios y de adoración hacia Él. O tal vez te sea difícil aprender el lenguaje de la oración, pero gradualmente, a medida que ores y leas las escrituras, podrás emplearlo con más facilidad. Sí, pues, si nosotros leemos las escrituras, nosotros más estamos nutriéndonos con la palabra de Dios. Y nos va a ser más fácil poder comunicarnos con Dios. Yo puedo dar este testimonio de ello. Si nosotros dejamos de leer nuestras escrituras, no vamos quizás no vamos a tener muchas oportunidades de comunicarnos con Dios. ¿Y por qué digo oportunidades? Porque no nos vamos quizás dar cuenta que no lo estamos haciendo. Las escrituras, lo que nosotros hacemos de leer, es más oportunidades que nos da para comunicarnos con Dios. ¿Por qué? Porque antes de empezar, o puede ser que antes de empezar no lo hagamos, ¿no? Abramos las escrituras y leemos, pero de que no vamos a terminar y sin poder hacer una oración, eso no va a ser.
porque después de leer las escrituras vamos a tener un gozo enorme en nuestro pecho, en nuestro corazón, que vamos a sentir una alegría inmensa de comunicarnos con Dios y agradecerle por lo que hemos aprendido, agradecerle porque hemos conocido más de Él. De ello yo puedo dar testimonio porque me pasa, tengo esa experiencia en muchas oportunidades, en varias ocasiones, cuando leo mis escrituras. La clase de este día es, hermanas, oración en fe. Oración de fe. Voy a leer la oración personal, ¿no? Una oración muy personal cuando en el Sermón del Monte Jesucristo aconsejó. Esto aconsejó Jesucristo. En el Sermón del Monte Jesucristo aconsejó: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre Celestial, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto está en Mateo 6:6. La oración personal y privada es una parte esencial del progreso espiritual. Por lo menos todas las mañanas y todas las noches busca un lugar libre de distracciones. Arrodíllate con humildad y comunícate con tu Padre Celestial, aunque habrá ocasiones en que tengas que orar en silencio. Algunas veces haz un esfuerzo extra para orar en voz alta. En un momento también puede acordarme cuando había leído cuando terminamos de hacer la oración, y nos quedemos un momento, hagamos una pausa, ¿no? A escuchar qué nos viene en esos momentos, qué respuesta podemos recibir en ese momento después de nuestra oración. Acá hay una enseñanza también que voy a leer. Recuerda que la oración es una comunicación que fluye en ambas direcciones. Al terminar tus oraciones, tómate el tiempo para hacer una pausa y escuchar. A veces, nuestro Padre Celestial te dará consejos, guía o consuelo, mientras todavía estés de rodillas. Otro consejo hay acá. Nunca cedas ante la idea de que no eres digno de orar. Esa idea proviene de Satanás, que quiere convencerte de que no debes orar. Si no sientes deseo de orar, ora hasta que lo sientas. En muchas oportunidades sí he podido también, a veces escuchar, ¿no? Cuando los misioneros daban charlas, a veces uno pregunta, ¿no? ¿Y cómo te ha ido? Y has preguntado en tu oración. Pero a ver, la mayoría de respuestas primerito es nada, ¿no? No he sentido nada, no me ha respondido, no. No, pero acá esta enseñanza nos dice, ¿no? Nunca accedas ante la idea de que no eres digno de orar. Esa idea proviene de Satanás, que quiere convencerte de que no debes orar. Si no sientes deseo de orar, ora hasta que lo sientas. A veces, yo digo que a veces si no tenemos respuestas es porque no hemos sentido que es ese deseo, ¿no? De orar.
Quizá lo hemos hecho porque alguien nos dijo, tienes que orar para que sepas, ¿no? Pues también, ¿no? Sucede eso que puede ser que estamos como que no, recién conociendo el Evangelio y no hemos podido pedir con esa fe, ¿no? A Dios, para que, con ese deseo sincero de saber, eh, puede pasar, ¿no? Cuando recién estamos conociendo, pero para eso son las escrituras, para eso son para que podamos nosotros compartir esto, que no tenemos el deseo y que sigamos adelante a orar, así no tengamos el deseo, que en una de ellas vamos a ser escuchados y cuando más hagamos oración va a aumentar nuestro deseo de orar. Hermanitas, hoy día he podido compartir esta clase con ustedes, oraciones de fe. Sé que nuestro Padre Celestial nos escucha, Él nos escucha. Él siempre está esperando darnos a nosotros lo mejor que sea para nuestro bien. Él nos escucha en nuestras oraciones. En el momento oportuno que es para nuestras vidas, Él nos los da. También sé que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nos dio muchas enseñanzas de la manera como orar. Nos dejó mucha enseñanza. Tenemos en el Sermón del Monte. Sé que también por el intermedio del Espíritu Santo, nosotros, el Espíritu Santo nos va a guiar de la manera como nosotros podemos orar. Solo tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y nos va a ayudar a que por intermedio de nuestras oraciones podamos estar cerca de nuestro Padre Celestial. Él es el Espíritu Santo, es uno de los mensajeros de la Trinidad. Él es el que siempre nos va a guiar. Él nos va a dar a conocer por intermedio del Espíritu Santo es que nosotros vamos a sentir que somos contestadas, que nuestras oraciones son contestadas. Nosotros lo sentimos, nosotros sabemos de ello. Lo que puedo compartir con ustedes, hermanas, es que de una oración humilde y sencilla, Dios nos va a extender su mano. Él nos dará su mano y también nos va a dar respuestas a ellas, a nuestras oraciones. Solo tenemos que hacerlo con un sincero deseo de fe que tenemos hacia nuestro Padre Celestial. Comparto estas cosas, hermanas, con mucho cariño. Esta clase de oración de fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.